farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy bien, los planetas se alinearon, los astros así lo quisieron y Dios también. Y estamos nuevamente con ustedes aquí compartiendo humo y espejos, viendo, como dijo Marcelo, no sabiendo si les complicamos más el entendimiento del mundo o los ayudamos a comprenderlo un poquito más. Así que bueno, como siempre, para abrir el programa tenemos la columna de Azul Selene. Así que Marcelo, Azul, ¿cómo están? Cuéntenme de qué van a tratar el tema hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Me has asombrado por tu presentación casi metafísica, podríamos decir hoy. Hoy Azul nos trae una columna que viene, creo que, a clarificar, a despejar algunos mitos que existen, a ayudarnos, como vos decís al principio, no sé si a entender, por ahí que entendemos juntos, pues no vamos a explicar nada que nadie sepa. Sí vamos a empezar a reflexionar sobre un tema que yo creo que va a llamar la atención. Sí, vamos a hablar un poco de un lado de Estados Unidos que no se suele hablar. Porque, o sea, se critica a Estados Unidos, no es que no se critica. Pero creo que las críticas que se le hacen van más por el lado de, no, es muy superficial, es muy frío, muy... sí, es un imperio que extrae riquezas de todo el mundo para que sus habitantes Claro. vivan en el mejor de los mundos. Pero Y parece después, que sí, la realidad no es tan así. Y es que después tenés a alguien que va a Estados Unidos, va a Disney y te dice, no sabes lo lindo que es. Sí. Y ves las series sí. y todo el mundo gana varios miles de dólares por mes y tiene Sí, auto los ves ahí convertible. en los suburbios. Y... Claro, sí. Y bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué viene todo este comentario? A ver. Hay en Estados Unidos 50 millones de familias sin ingresos suficientes para costear necesidades básicas, como alojamiento, alimentación, cuidados médicos, transportes y telefonía satelital. 50 millones de personas, de familias. Ese era el punto de que familias. quería. Ojo con este tema, porque se hablaba de que había 55 millones de norteamericanos que comían gracias a los cupones del Estado. Sí. Ahora nos estamos enterando que no alcanzan a tener un nivel de vida más o menos digno 50 millones de familias. De familias. A 4 personas por familia, siendo, ya sé, muy tradicionalista en el aspecto, pero en general más o menos Sí, es el como promedio que promedio, termina sí. dando, son 200 millones, o sea, más de la mitad de la población de Estados Unidos. Los datos que tenía es que las 50,8 millones de familias Son, ha puesto un número un poquito más el chico. 43% del total de hogares en Estados Unidos. Y el pusieron más o menos el 3 y monedas. Sí, sí, el 16,1 millones de familias pobres. Y después hay un 34,7 millones de familias que tienen trabajo con empleo, pero tienen bienes limitados e ingresos restringidos. Estos son los que entran en la categoría de ALICE. O sea, ALICE vamos despacito por... para que se entienda más Sí. claro. 16 millones de familias, ¿Qué son? 50 millones de personas más o menos, Sí. que son las que yo te hablaba, que comían gracias a que se les da la comida. Sí. O sea que el tema de los planes sociales y las ayudas sociales no es un invento argentino como podemos ver y pasa en los países más desarrollados. O sea, se podría decir que sí, son 16 millones de familias pobres. Ajá. Después, nos encontramos con otras 34 millones más. Sí, casi 35 millones que no son pobres, o sea, tienen empleo, pero igual tienen los bienes limitados, ingresos restringidos. Sería una especie de clase media baja. Claro, esa calificación, las iniciales forman ALICE, por eso se dice que entran en la categoría ALICE, en inglés. Ajá. Eso serían los cuales uno, si tiene un nivel de vida más o menos digno en nuestra región, no tendría por qué envidiarles nada. Claro, sí.
Y la mayoría, estos índices tan altos de pobreza, se encuentran más que nada en California, en Hawái y en Nuevo México. Ahí venimos con otra de las sorpresas. El estado, si no me equivoco, está entre las 6, 7 principales economías del mundo. Sí. Claro, si fuera un país, sería el 7º, 8º, por ahí andaba como resultado de ese PBI. Resulta que es un estado profundamente desigual. Sí, sí, después tocaba el que se dice que hay una diferencia muy grande entre la remuneración de altos directivos y de trabajadores medios, pero llega en algunos casos a ser de 5.000 a 1. La mayoría, un promedio dice 339 veces a un empleado normal, un directivo a un empleado normal. Eso es otra de las cosas. 339 veces más, pero se puede llegar hasta 5.000 veces más gana. Claro, eso es otra de los grandes beneficios que ha traído esta versión, sobre todo del capitalismo globalista financiera, que es hacer unas diferencias que ya son extraordinarias. Sí. O sea, a mí me gustaría a veces saber cuál es la explicación para que una persona gane 5.000 veces más que otra. Tanto más hábil, tanto más capacidad o más trabajadores que puede ganar 5.000 veces más. O sea, algo no funciona. Es que hay, por ejemplo, el 66% de los empleos en Estados Unidos se paga menos de $20 la hora. Y eso contribuye a que ¿Cuánto? ¿66? 66% de los empleos. 20 horas, 8, 16, 5, 80... Pero ¿cuánto te rinde eso? Claro, este tipo de cosas las tenés que ver en función también del valor de los bienes. Sí. Lamentablemente la Argentina en los últimos 2 años ha alcanzado hoy valores de bienes que son tal vez más altos inclusive que los propios norteamericanos. Sí, bueno, esto no les permite tener ahorros. Entonces por eso viven tan al día con las cosas. Y más que al día viven endeudados. Sí, bueno, es que ahora quería llegar al tema de las deudas. Wow. Ahí, ¿viste cómo yo me anticipo? Sé lo que estás pensando. Una de las principales causas por las que se endeudan es por la educación superior, por las universidades. El famoso college. El 70% más o menos de los que van a universidades terminan pidiendo un préstamo para poder pagarlas. Porque sí, hay universidades públicas, pero son pocas y aún así las tenés que pagar. Pueden llegar hasta $40.000 por año, sí. Una universidad pública, las privadas ya van por 70.000 más o menos. Bueno, entonces es un buen tema para empezar a pensar, cuando hablamos también de jugar con el tema de arancelar la educación universitaria, cuando empezamos a coquetear con esos temas, lo peligroso que es, porque vemos lo que está pasando en el mundo. O sea, no en todos lados la educación universitaria es gratuita. No, para el 2016 había datos oficiales de que la deuda estudiantil en Estados Unidos alcanzó los $1,3 billones en el 2016, ahora más todavía. Es un tema no solo muy pesado, sino que lo que está produciendo es que y esto te estoy robando una parte de la columna, pues un tema que me ha interesado, que una vez algo me he informado, está produciendo que haya muchos jóvenes que prefieran no estudiar. Sí. El cálculo es fácil, voy a pagar $50.000 por año, voy a tardar 6 años en recibirme, son $300.000 que tengo que tomar un crédito. Si yo tengo que devolver eso, tengo que tener un buen salario. Resulta que los salarios se fueron achicando. Sí, o sea, con lo que decíamos antes de que claro, no se gane entonces hoy recibirme, tener un título no significa que yo voy a ganar mucho más de lo que va a ganar otra persona menos calificada. Entonces es un esfuerzo inútil y que te encuentras con gente que tiene 60 o 70 años y que todavía está pagando los El 20% de los estadounidenses con más de 50 años todavía tienen deudas relacionadas con las universidades. Bueno, me quedé corto. Con la 20% de más de 50 20%. años. Bueno, o sea que el resultado de eso es que es antieconómico estudiar. O sea, contra lo que siempre te decían, estudiar es un sinónimo de progreso, bueno, empieza a demostrarse que lo más elevado del capitalismo mundial ya no es negocio. Y lo que es curioso es que en realidad los más endeudados no son los que van a Harvard o los que van a las universidades más grandes de Estados Unidos. Claro, porque los esos tienen. Claro, esos vienen eso viene con una que no les duele pagar. Claro, los que están endeudados mal son los que van a las universidades públicas. Sí. A los que van a las de menor nivel.
porque sí, no vienen... Sí, porque requiere un esfuerzo grande y porque tenés que tomar el préstamo, porque si vos sos millonario no necesitas tomar un préstamo para poder estudiar en una universidad cara. Otro problema que tienen son los que tienen que dejar de la carrera por alguna razón, porque tienen un hijo, por cualquier razón, que después, sin el título universitario, no pueden trabajar y ganar un salario mejor y dejan de pagar la deuda y les impide pedir otros préstamos. O sea, les congela todo. Claro, o sea, ese es un problema muy serio. Y de hecho el volumen de la deuda de más de un billón y medio de dólares es muy significativo y es un problema muy serio para la economía de Estados Unidos. Sí. Y esto también pondría ante la de juicio el sistema educativo, por qué se ha transformado en esto, en un negocio para una pequeña minoría. Por eso es tan importante el tema de las becas allá. Sí. Y por eso también es otra de las razones por las que también Harvard y Stanford y esas no tienen tantos endeudados, porque suelen ofrecer más becas a los pobres, porque pueden, básicamente, Sí. Y porque que les otro interesa tipo, captar algún talento puntual. Entonces, claro, eso también ayuda al que no estén tan endeudados los que van ahí. Pero igual, para tener esas becas se tienen que matar toda la vida hasta la edad hasta los 18 años más o menos. Sí, bueno, como siempre nos quedamos, ya se nos acaba el tiempo, pero creo que fue suficiente como para ir rompiendo algunos mitos sobre lo que es el gran país del norte, claro, que solo con pisar Estados Unidos uno se soluciona la vida. Realmente no están pudiendo ni solucionar la de ellos, así que entonces olvídense de ese tema. Así que Ivani, vamos con vos para seguir con el programa. Muy bien, Azul, un excelente aporte como siempre. Recuerdo allá por mi juventud, hace unos 30 años atrás, que los brasileños solían irse a Estados Unidos a hacer la América, ¿no? Iban, trabajaba un año, volvía y podía comprar su casa, ahorrar, estas cosas. Bueno, ya no sucede, un poco más y los veremos acá. Dos cositas que quería resaltar. Uno es el tema de que algunas personas en forma despectiva hablan de los planes sociales como para alimentar vagos. Yo creo que es un temita un poquito más profundo que esto. Sí, los estados deberían evaluar una forma de contener esta masa que está cada vez más fuera de sistemas. ¿No es un plan social? Bueno, no me digas lo que no es, dígame qué es lo que sería mejor que el Estado pudiera hacer, porque lo va a tener que hacer. Los estados tendrán que hacerse cargo de esta masa que gracias a los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, van quedándose cada vez más afuera del sistema. Obviamente, y habrá que ubicarlos dentro del mundo, ¿no? Como todos. Así que, bueno, Azul, nos vemos la semana que viene y Marcelo, nos vemos después del corte con nuestro invitado y el tema principal del programa de hoy. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque con nuestro invitado, pero quedó algo pendiente de la columna porque yo dije dos cosas y terminé nombrando una sola. El otro tema es respecto a las universidades y el endeudamiento de la población en los Estados Unidos, ¿no? Que hoy muchos jóvenes están prefiriendo dejar de ir a la universidad y no endeudarse o generar una deuda tan grande. Una de las cosas que uno, por suerte, tiene en Argentina y hay que pelear para que siga siendo así. Así que con nosotros hoy Carlos Raimundi. Carlos, un gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Ustedes saben que para mí también es un gusto estar aquí. Bueno, venimos desde la columna de Azul, que hoy tocó un tema bastante polémico, que se habla poco acá, que hablaba un poco de la interna de Estados Unidos, de la población norteamericana y de la masa de pobreza que está... 50 millones de familias, no de personas, 50 millones que no alcanzan a satisfacer sus necesidades mínimas. Así que... O sea, 43% de la población.
Así que con vos quisiéramos hablar un poco sobre la política de Trump y teniendo en cuenta que a un año y medio que él ganó estas elecciones, ¿qué podemos, o sea, con qué nos encontramos, ¿no? ¿Con qué Estados Unidos nos encontramos? Adentro y hacia adentro y hacia afuera. Claro, de lo que se pensó un momento, qué se concretó y qué no. Bueno, entonces me retrotraigo a lo que opinaba y que no ha cambiado al momento de las elecciones que le dan por ganador a Trump. Algunos, inclusive de pensamientos cercanos a los nuestros, recuerdo, pensaban que, digamos, venimos tan hastiados, tan abrumados, tan agotados del proceso neoliberal, del proceso de acumulación del capital financiero globalizado, lo que eso llevó en términos de miseria, de concentración de la riqueza, representado por toda la línea histórica de los gobiernos de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, digamos, ¿no? Con algunos matices, con algunos cambios de época, pero con una misma tendencia histórica. Entonces Trump aparecía como otra cosa, como el que cascoteaba ese proyecto desde afuera, como, digamos, con las virtudes y con la buena mirada, la predisposición a verlo bien, del outsider de la política. Es decir, estamos cansados de la política, entonces todo aquel que nos traiga un mensaje desde fuera de la política genera una expectativa, es bienvenido. Si a eso le agregamos el planteo de Trump de recuperar capitales que se habían ido de Estados Unidos para la recuperación económica del mercado interno de los Estados Unidos, y la consecuencia de eso, que era frenar los tratados multilaterales de libre comercio y de desregulación, es decir, retirar a los Estados Unidos de esa discusión, hubo algunos compañeros que planteaban algo así como que la llegada de Trump va a implicar una suerte de retorno al keynesianismo, digamos, para decirlo en términos simples, ¿no? Yo nunca creí en eso, porque el keynesianismo tiene que ver con toda una etapa, no es solamente un discurso presidencial. El keynesianismo respondió a una etapa, a una fase del desarrollo capitalista, tanto de los Estados Unidos, de los grandes centros de poder, Europa, la crisis financiera de 1929, la creación del estado de bienestar, toda una recomposición del capitalismo industrial, donde el Estado keynesiano era funcional en ese momento. Hoy es otra cosa, hoy han cambiado los procesos productivos, han cambiado los modos de producción, han cambiado las relaciones internacionales. No era factible retrotraer a esa etapa el desarrollo. Entonces, a mi juicio, Trump no es la contrafigura o la contracara de ese proceso del capital financiero globalizado, sino que es una especie de consecuencia, es una especie de continuidad. Es decir, a esa fase del capital financiero globalizado le corresponde una fase de respuesta xenófoba, de respuesta de repliegue hacia el interior, de desestructuración del sistema, pero eso no es bueno en sí mismo. Eso no es bueno en sí mismo, porque la consecuencia que tiene es la expulsión del inmigrante, la discriminación interna, el retroceso en términos de discriminación a los derechos de las minorías, el muro frente a México. Entonces, digamos, un sistema tan perverso como el sistema tradicional de la globalización, ¿qué le sigue? ¿Le sigue una fase democrática? No, le sigue una fase tribal, una fase endogámica, una fase
así como aquel sistema desintegra las sociedades por la acumulación tremenda de riqueza y la acumulación tremenda de pobreza, este otro sistema es la continuación de eso, no es otra cosa. Tal es así que la cotización en las bolsas internacionales del capital financiero no se ha modificado, al contrario, se ha concentrado en los grandes grupos tradicionales. La lógica de Trump no va contra la acumulación de capital financiero. No ha mermado demasiado la pobreza porque, y termino con esto, la idea era que Trump recuperaba, relocalizaba, ¿no? Reabsorbía, digamos, sí, a las firmas que originalmente eran de capital estadounidense, pero que por conveniencia económica, de su ecuación económica, les convenía instalarse en otro lugar. Entonces él iba a decir, vengan acá que les conviene más instalarse acá. No es así. No es así, porque tampoco va a admitir con simpleza, digamos, sencillamente o ligeramente, el trabajador norteamericano ganar los salarios de Tailandia, digamos. Por lo tanto, le es difícil. ¿Cómo lo viene solucionando Trump esto? No recuperando la industria automotriz, no recuperando la industria de la línea blanca, no recuperando las industrias tradicionales, sino refortaleciendo el aparato militar industrial. Y la verdad, ¿a qué precio? Al precio de poner en vilo la paz mundial, a precio de multiplicar las áreas de conflicto, la irracionalidad de los grupos más irracionales, la reacción de los grupos afectados en Medio Oriente, en Palestina, en Venezuela, en Irán, así que en Corea. Así que la verdad que la política de Trump ha sido la implosión del sistema, no la superación del sistema, sino la implosión del sistema, ¿no? Yo creo que los que planteaban que Trump era volver al keynesianismo, en realidad nunca supieron lo que planteaba Trump y la gente que estaba en Trump. O sea, ellos son un modelo ultraliberal. O sea, donde el Estado no tiene que participar en ninguna actividad interna. Lo que planteaban, a diferencia del globalismo, era el tema de no podemos meternos a competir con otros países, con China, ¿verdad? Hay que cerrar las fronteras. Y eso, bueno, en cierta medida lo están haciendo con las consecuencias que vemos, por ejemplo, con el tema de la deuda, que los capitales empiezan a encarecerse, la Reserva Federal empieza a subir la tasa. Ahora, yo esto me da la sensación que lo veo más que como una continuidad, como una lucha entre dos facciones del capital. Una que avanzaba con un proceso globalizador y esta que surge como reacción a los daños que produce ese proceso globalizador, que no necesariamente tiene que ser buenos. O sea, a veces la reacción puede ser peor, mejor, igual, en parte buena, en parte mala. Yo creo que Trump arranca y rompe o intenta romper con eso, pero también una cosa que es muy real es que lo que vemos son las limitaciones claras que tiene Trump cuando da marchas y contramarchas, sobre todo en las acciones militares, por las presiones que va surgiendo, pues se le ocurre hacer una cosa u otra. Entonces por ahí la pregunta era, ¿Trump nos está acostumbrando ahora a un modelo de negociación diferente, que es el que, por ejemplo, empezamos a ver con Corea? Voy a incendiar todo. Retrocedo y somos amigos. Vuelvo a avanzar y ahora nos volvemos a sentar a hablar. ¿Eso es una forma de negociar de él? Sí, porque es la forma que tuvo toda la vida y es la forma que tuvo su campaña, lo que no quiere decir que eso sea positivo. Porque puede ser peligroso en determinados ámbitos. Una cosa es un negocio inmobiliario y otra cosa es... Mira, Marcelo, sí, primero, coincido con vos porque en definitiva la reforma tributaria que plantea Trump es una reforma típicamente liberal. Sí. Es eliminar los impuestos a los ricos, desfinanciar al Estado para que el Estado se desentienda de cualquier otro tipo de función social o de función reparadora. Así que desde ese punto de vista él sigue siendo liberal. Es que ahí no hay diferencia entre un sector y el otro. No hay diferencia. Incrementa la tasa de interés, con lo cual ahí sí reabsorbe capital, una fase del capital globalizado lo relocaliza en los Estados Unidos y genera estos cimbronazos que está generando en
en el resto del mundo, pero desde el punto de vista político, la verdad es una imprevisibilidad absoluta. Viste que hay un proverbio que dice, si dos elefantes se pelean, sufre la hierba, y si dos elefantes hacen el amor, también sufre la hierba. Quiere decir que cuando nosotros hay una disputa entre facciones del capital, o hay un acuerdo entre facciones de capital, el mundo subdesarrollado sufre. Y es tal la concentración, es tal la tendencia de cualquiera de las dos fases, de confrontación o de acuerdo, pero siempre concentrando, que la pobreza, que antes era algo que diferenciaba a los centros de las periferias, hoy está tocando a los centros. Es decir, es tal el proceso, la lógica desenfrenada de concentración de capital, es tal que se concentra tanto que empieza a carcomer a las periferias del centro. Ya no es un tema del centro y periferia tradicional, donde vos decías, hay tres grandes centros del capitalismo mundial: Estados Unidos, Europa Occidental, los grandes mercados europeos y Japón. Y el resto, no. Hoy está sufriendo Europa. Hoy está sufriendo las familias de clase media de los Estados Unidos. Eso fue la globalización. Si yo te permito ir de un lado para el otro, ¿por qué le voy a pagar lo que decías vos antes? ¿Por qué le voy a pagar a un obrero norteamericano 10 veces más que un tailandés? Tarde o temprano van a cobrar todo lo mismo y va a ser hacia abajo, no hacia arriba. Sí, y esto va acompañado de toda una, digamos, hay un modelo de acumulación económico-financiera que se ha sostenido a través de un sistema de representación demoliberal, pero tanto el sistema de representación política como el sistema de acumulación económica o financiera, que yo creo que están agotados. ¿Qué quiere decir que están agotados? ¿Que van a caer mañana? No, no estoy diciendo eso. Digo que no le pueden ofrecer al mundo un horizonte de época. Los dos, tanto el sistema político como el sistema económico, se apoyan en todo un proceso cultural de las últimas décadas que ha fragmentado nuestras sociedades, que ha modificado una parte muy importante de la subjetividad sobre la cual actúa. Que es esta, digamos, hoy no hay el sistema dominante, el sistema cultural en el que se apoyan estas dos grandes tendencias, tanto la política como la económica del capital financiero, se apoya en una cultura promedio, en una tendencia cultural a la fragmentación, al individualismo, a la competencia individual, es decir, a eliminar cualquier vestigio de formación de un sujeto colectivo, de un sujeto al cual se lo incentive para pelear en conjunto por una ideal, por una utopía. No. Pero todas estas nuevas ideologías que vienen emanando desde Estados Unidos apuntan a eso. Y bueno, por eso, para sostener justamente la lógica de ese sistema. Por eso, en el fondo es eso. O sea, a veces lo que es un tema espinoso, pero hay veces es muy espinoso para nosotros tocarlo. Conociendo lo que voy a decir. Hay ciertos sectores que presentan como reivindicaciones cosas que en realidad no terminan siendo una reivindicación, son fruto de esa atomización que te empieza a generar el sistema para que vos creas que luchás por un cambio cuando en realidad no luchás por nada. Sos funcional al sistema. Sí, no, la verdad que por eso digo que me parece que es muy sensible, muy hasta, yo diría, no sé si usar la palabra dramático, pero es extremadamente preocupante ese modelo cultural, porque en definitiva legitima la lucha de pobres contra pobres. Porque en definitiva, si la causa de la pobreza no es la lógica que emplea, la lógica estructural de un sistema, la consecuencia estructural de un sistema, sino la ineficacia que tuvo el de al lado de poder emerger, entonces yo le voy a decir, no lucho con vos, al contrario, lucho contra vos, porque la única manera que yo tengo de estar mejor es que vos estés peor. Entonces se desestructura completamente el sistema. Por eso, pero esto es tan así
que estamos viviendo en la Argentina. Yo he seguido últimamente, yo sé que ustedes siguen mucho esta cuestión cultural y estas nuevas tendencias culturales, tomando elementos del Extremo Oriente, de las culturas hinduistas, de la China, del papel de Rusia. Pero acá en Occidente, y en Argentina en particular, yo estoy siguiendo mucho un encuentro que históricamente nunca, digamos, siempre fue muy difícil, que es el encuentro entre psicoanálisis y política. ¿A qué voy con esto? A que el psicoanálisis, que siempre fomentó la cuestión individual, pero que al mismo tiempo lo hizo como un elemento liberador contra un sistema que equiparaba, que igualaba, pero en el sentido de adocenar, en el sentido de masificar. Decía, no, vos sos un sujeto y demás. Se da cuenta de que con esa lógica, desentendida completamente de la cuestión social y de la cuestión política, se agota el mismo psico. Entonces se está tratando de encontrarse con la política para dar una respuesta de que la liberación no es individual, sino que es colectiva. Entonces ayuda. No digo que esto sea el único camino, digo que convergiendo con otros caminos, uno tiene que volver a encontrar una subjetividad en lo colectivo, donde la emancipación, la construcción del plan de vida individual depende de que haya una lucha colectiva. Sí, eso ya no tenemos tiempo, tenemos que ir a un corte. No es que me quede sin palabras porque siempre es un gusto escucharte, Carlos. El tema es muy, muy real porque, bueno, el neoliberalismo lo que promueve realmente es este individualismo cabal y que nos lleva a estar donde está. Pero bueno, seguimos hablando. Que es muy difícil resumir con ustedes, porque ustedes plantean cosas tan profundas y tan amplias que se las puede tomar desde muchos puntos de vista. Entonces a mí siempre voy con la misma sensación de que soy desordenado, pero porque ustedes abren el cajón la caja de Pandora, y tiran todo arriba de la mesa. No, pero está excelente, de desordenado nada. Ya lo seguimos, no se vayan, enseguida seguimos, regresamos después de corte. Bueno, ya estamos de regreso en este tercer y último bloque con Carlos Raimunde, que bueno, una charla de estas para el mate, súper interesante para sentar a charlar y filosofar. Una expresión argentina. Exacto, bueno, ya estoy... Los que lo ven en otros países, no sé si van a entender bien eso. Brasil en el corazón, pero Argentina por elección, ¿no? Se dice. Carlos, para seguir un poco, no sé cómo vamos a hacer ahora en el Mundial. Bueno, ya está. no Pero, vamos a... Yo, si mal no recuerdo, me dijiste, ¿para qué vamos al corte? Bueno, para que vamos al corte, que le voy a dar la cámara a Marcelo para que pueda hacer la pregunta a Carlos Raimunde. No, yo quería volver al tema, o no dejarlo ir tan fácilmente, del tema de lo que hoy por ahí se conoce como multiculturalismo, y que es un poco, yo creo que está en la raíz de lo que vos decías. O sea, tiramos sobre la mesa que el problema es que es negro, que es gay, que es mujer, que son 80.000 problemas. Pero nos olvidamos del problema esencial, que es el sistema injusto y el sistema de opresión. Y aparte generamos, y esto hace rato que yo lo vengo pensando, y no sé si compartís esa idea, estamos generando un pensamiento profundamente individual. Porque en realidad siempre, cuando uno habla de sus derechos, es como una cosa tramposa. Porque es como que carecemos empatía por los demás. O sea, construimos en base a mi derecho, tu derecho, el derecho de ella. No a mi solidaridad con vos, vos con la de ella con la mía. ¿Ves que algo de esto está pasando? Que tenemos que rediscutir esto. Absolutamente. Lo que pasa es lo que vos estás planteando, yo lo interpreto o lo resumiría diciendo, vamos a reemplazar las grandes utopías de cómo organizar la sociedad, de cómo tener una sociedad integrada, cómo tener una sociedad con cierta armonía, con cierta integración, con respetos mutuos y demás, por utopías individuales. Claro. Entonces ahí, porque esta lógica te lleva a tal extremo que al principio esta cuestión de los derechos de las minorías, que suenan bien al oído,
son políticamente correctos. ¿Quién va a decir...? Y que tienen mucho a veces de contenido verdadero. Por supuesto. Pero el problema es que a veces operan, mejor dicho, en esta etapa están operando como reaseguro para sostener la injusticia estructural del sistema. Es decir, yo creo pequeños reaseguros para derechos grupales, mientras tanto mantengo la injusticia estructural, sin darme cuenta que cada una de esas falencias, de esas carencias grupales, a lo que responde todo es a una causa común. Y que mientras tanto no resuelva esa causa común, no voy a poder resolver estas minorías. ¿Por qué? Porque voy a establecer una política de derechos para una determinada minoría, pero después voy a mantener un sistema de tal injusticia estructural que el afrodescendiente de un lugar va a competir con el afrodescendiente que tiene al lado. Y la minoría latina de un lugar va a competir con el otro, con el otro, para ver quién se agarra de lo poco que el sistema te deja. Entonces, por un lado hago una cosa políticamente correcta, apelando a derechos de las minorías, pero por otro lado mantengo un sistema que va a hacer que al interior de esas propias minorías se agarren a palos. Entonces, reemplazo la utopía colectiva por la utopía individual. Y en definitiva por eso planteé lo del psicoanálisis, porque yo lo sigo mucho a Alemán, y Alemán plantea el sujeto, el consumidor consumido, es decir, el consumidor termina, no hay una diferencia entre el consumidor y la mercancía, sino que el consumidor es la mercancía, porque le da al sistema la máxima utilidad posible, el máximo rendimiento. Permanentemente, creando esa necesidad del hiperconsumo. Vos fíjate una cosa, el pobre sigue teniendo el resentimiento del pobre, pero consume celular, consume zapatilla, consume marca, consume todos los productos, estos objetos del deseo. Entonces se engloba junto con la mercancía en un sistema que mercantiliza al sujeto. No es ninguna novedad. Lo que pasa es que ha llegado a un extremo. Sí. El capitalismo siempre buscó eso, pero cuando... Es la esencia. Claro, pero cuando había una fase productiva donde la tasa de ganancia estaba vinculada con la producción de bienes tangibles, había mano de obra que había que integrar al sistema y de alguna manera se sentían incluidos. Hoy esto ha llegado a tal extremo que hay una desintegración de la sociedad absoluta. Ahora, hay un horizonte que hoy esto que viene de los Estados Unidos, pero que excede claramente a los Estados Unidos en términos de Estado-nación, encuentra distintos polos de resistencia en el mundo. América Latina fue uno, está en retroceso, pero no está cerrado el ciclo, yo creo que se puede recuperar. Las culturas orientales, yo creo que el desarrollo de China, la recuperación de Rusia, ¿no? Esa cuestión de Rusia que ya no es marxista-leninista, sí, pero que sigue teniendo un espíritu nacional de disputa, de decir, no voy a ceder el territorio, no voy a ceder la geopolítica, no voy a ceder a que me vengan a decir lo que tengo que hacer. Yo estuve en China el año pasado, 3 semanas, dos semanas y pico, en distintos lugares, y la verdad que han encontrado una fórmula entre hasta dónde cierta apertura económica, hasta dónde cierto control estatal, hasta dónde la economía de mercado y hasta dónde la planificación. Y hoy eso ha mejorado la calidad de vida de los chinos. ¿Al precio de qué? De que no están contaminados con las grandes redes internacionales que hacen de cuenta que democratizan la cultura, pero lo que hacen es intoxicar la cabeza de millones de personas. Pero allá, no tienen libertad de expresión porque no hay Google. Sí. Como creyendo que si uno tiene acceso a Google tiene libertad de expresión. ¿Qué hace con esa libertad de expresión? Entonces, nos han hecho creer que elegimos nosotros. Sí. Entonces, desde la mañana hasta la noche, nos creemos que elegimos nuestro sistema de vida, es decir, que yo consumo las marcas importadas, que cambié mi lenguaje, que cambié mis hábitos porque tengo libertad de elección. Mirá las publicidades, te vas a dar cuenta que todas las publicidades giran alrededor de que vos tengas tu personalidad, que vos generes tu forma de vida, tu estilo, tu independencia. Todo eso es una cosa
en vos, vos realizate. Y en realidad es lo que vos decís, son todos caminos ya prehechos por los cuales vos vas a transitar. Y algo que dijiste que es muy interesante y me gustaría aclararlo, a vos creo que no es necesario, pero toda esta gente que nos sigue y que agradezco muchísimo y nos sentimos muy honrados de poder contestarles, es que cuando nosotros analizamos el tema del feminismo radical, vamos a ponerlo como ejemplo porque el es tema algo más tabú hoy en día. Uno de los más grandes tabúes. No, es por lejos el más grande. Bueno, el más grande de los tabúes que hay, donde yo respondo muchas veces en Facebook, Marcelo también lo hace, lo hacemos de forma distinta, porque si bien pensamos diferente, en ese tema tenemos un pensamiento muy parecido. Y cuando analizamos estos fenómenos, nosotros no los analizamos en base a lo moral, ni a lo religioso, ni a lo filosófico, que sería otra discusión, sino lo hacemos un análisis político del por qué sucede esto y cuáles son las consecuencias de trabajar de esta forma las minorías y por qué al sistema le sirve que haya una lucha más entre el hombre y la mujer, porque es lo que busca al menos este grupo de feminismo radical. Y eso viene en connotación a lo que vos decís de buscar este equilibrio en la sociedad, que en otros lados que son muy criticados, como China, como Rusia, donde quizás no dejaron esto, no dejaron que los medios invadieran su vida privada y que nos haga creer en cosas que no son reales. Yo creo que ellos lo que plantean es que el enfrentamiento con Occidente se dirime en el plano cultural. Realmente es en eso, o sea, amagamos en el plano militar, pero en lo cultural es donde se va a definir. Sí, de todas maneras, cuando yo planteo este nuevo eje, por el momento yo no lo veo multipolar, lo veo más bipolar, o más cerca de lo bipolar. No sé si hay tantos polos. Puede ser que en teoría lo que plantearía el eurasianismo sería un modelo multipolar, donde cada región podría expresarse de su manera. Sí, pero nuestra región no creo que esté en condiciones hoy, como lo que pasa es que nosotros venimos de un proceso de unipolarización muy fuerte que se fue atenuando fundamentalmente por la aparición de China y fundamentalmente por la recuperación de Rusia. La autonomía de América Latina, las experiencias de este siglo de América Latina podrían haber generado un nuevo polo. Sí. Todavía no podemos decir que esté consolidado eso como nuevo polo porque veníamos en una dirección y rápidamente tuvimos un reflujo de eso. Pero bueno... Pero tenemos un problema social, porque los problemas que nosotros tenemos son internos. Tenemos todos los países partidos al medio. Sí, por supuesto. Porque esto atraviesa todas las sociedades nacionales. Sí, bueno, de hecho hasta Rusia está sufriendo eso. También, por eso te iba a decir que cuando yo digo que celebro, digamos, estas recuperaciones, este protagonismo, esta reconversión de China y Rusia en actores globales, no quiere decir que yo quiera ser igual que ellos. No, seguro. No quiere decir eso. De hecho, no, yo lo que digo es que en este momento, no se resquebraje. Es que para nuestra cultura, algunas aseveraciones que tiene Putin sobre la homosexualidad, sobre la homofobia, sobre el feminismo, sobre la mujer, no son iguales a las que yo quiero para mi sociedad. Las respeto porque son propias de ahí. Creo que si me voy, no tengo que irme tan lejos. Si yo lo escucho a Evo Morales, no, me va a pasar algo parecido. Y lo escucho a Correa hablar del aborto y piensa distinto que yo. No importa, no es que no importe. Digo, es otra discusión. Yo lo que celebro de esto, celebro de esto es que hagan de contrapeso a la hegemonía de los Estados Unidos y del capital financiero globalizado. Se supone que lo que plantean tipos como Dugin es que la construcción del mundo tiene que ser en base a eso, a que cada uno trabaje con sus particularidades. Entonces, vos podés tener una política, yo otra, y ella una tercera, y bueno, cada uno mientras yo la respete. Pero el problema del capitalismo, sobre todo como lo plantean ellos desde un eje atlantista, es invasor. O sea, es no solo yo voy a comerciar con vos en mis términos, sino aparte vos vas a tener que tener mis patrones culturales.
Bueno, déjame hacer una pequeña acotación respecto a Putin, que yo creo que es una idea equivocada que tiene mucha gente. Putin, en definitiva, no es homofóbico. Putin no tiene nada contra los gays. Lo que él no permite es la propaganda, porque cuando él asume como presidente después Sobre de la todo el caída, problema fue con los menores. después de la caída de la Unión Soviética, después de Yeltsin, Putin percibió que Rusia, y yo lo he dicho 1000 veces, entre la tasa de crecimiento, de nacimiento y de mortalidad, había 1 millón de personas que se morían todos los años. O sea, Rusia perdía 1 millón de personas. Entonces, ¿qué hizo? No propaganda homosexual, principalmente hacia los menores, no propaganda, porque si hay 2 personas que en su vida privada hagan lo que quieran, Bueno, lo que pasa es que ningún Putin, problema. lo que te plantea Putin lo te plantean todos los rusos. Te dicen acá, toda la población opina de una o sea, manera. no es un Entonces, pensamiento. vos haces lo que quieras en tu ámbito privado, lo que públicamente no, tienen una visión diferente y quieren que se respete su visión, Claro. que era lo que vos decías al principio. Y otro tema es apoyar a la familia, pero olvidemos de la Bueno, pero eso, cuestión moral. eso es desde el punto de vista demográfico. Es claro, Es un por juego una cuestión geopolítico. política. Pero por eso, yo respeto absolutamente. No, porque a veces cuando se habla acá y se refiere a la fobia, nadie habla, por lo menos en nuestros casos, en contra a la homosexualidad. Sino a veces, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Al lobby que se genera en alguno de estos sectores, que es lo que produce este malestar. Quizás si no hubiera un lobby tan fuerte, se podría, pero nadie, yo creo que habla de un tema de la discriminación de per se, de estas minorías. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. O sea, No, yo creo que, digamos, no en vano, el texto de la época fue, en su momento, cuando se inicia este proceso, el choque de las civilizaciones. Sí. ¿No? Es decir, tienen que chocar y una tiene que prevalecer. Y la verdad es que nosotros creemos en un cosmopolitismo, en una integración, en una comunicación, en un respeto de las identidades culturales. Ahora, hay un concepto que es, o sea, yo sostengo una cosa que la verdad se la leía a Norberto Bobbio, no es que yo esté de acuerdo con todo lo que plantea Bobbio, pero él decía, la utopía de la izquierda debería ser que los seres humanos tenemos toda una parte en la que tenemos que ser iguales y tenemos toda una parte en la que tenemos que ser diversos, particulares. ¿La utopía cuál sería? Generar las condiciones para que en todo aquello que tengamos que ser iguales, seamos iguales. Y en todo aquello que tengamos que ser diversos, seamos diversos. Esa es mi utopía, digamos, mi ilusión. Construir un sistema que siempre va a estar en tensión, que nunca va a llegar a su punto óptimo, que son construcciones sociales, conflictivas, que están cruzadas por muchas variables. Pero la tendencia a que seamos iguales en oportunidades, en derechos, en posibilidades, en dignidad, dentro de ese uso de la igualdad en la dignidad, que cada uno la aproveche de acuerdo con su propia particularidad. Sí, lo que pasa es que es muy difícil tomarlo así en abstracto. Cuando vos esto lo contextualizás y lo analizás, por eso desde el punto de vista geopolítico, que eso es lo que uno intenta hacer, empezás a encontrar explicaciones a determinadas cosas. Entonces, cuando vos ves que tenés un mundo que cada vez necesita menos mano de obra para trabajar por la automatización, por la tecnificación, y por otro lado, vos ves que hay un modelo en Occidente para consolidar, para mostrar como si fuera alguien sometida, sin personalidad, a quien forma una familia y tiene hijos que se la cataloga como tradicional, pero de una forma despectiva. O sea, vos empezás a unir las dos cosas y vos decís, guarda, en realidad lo que están buscando es que haya menos población, porque no necesitan más problemas de los que hay. Tenés miles de millones de personas desocupadas y vas a tener muchos más. Entonces, se están empezando a cobrar en salud. Sí, pero al mismo tiempo tenés capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades de toda la población del mundo y más. Bueno, pero entonces, el que es dueño de eso no piensa como vos. Menos mano de obra. Sí. Ahora, si yo me pregunto, ¿cuánto trabajo necesitamos
A ver, pero quiero terminar el razonamiento. ¿Cuánto trabajo necesitaríamos, por ejemplo, para que todos los habitantes de África tengan agua potable y tengan vivienda? Necesitamos trabajo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo defienda las 8 horas? No, es probable que la jornada laboral deba tener 4 horas. Sí, sí. ¿Y cuál es el problema? Nos quedaría mucho más horas para la contemplación, para el ocio, para el afecto. Tenemos que cambiar los paradigmas de la felicidad en el mundo. De eso se trata. Entonces, los estados lo que tienen que hacer es evaluar cuál es el plan a seguir, o sea, cuál es el proyecto a seguir, porque ¿quién se va a quedar con la plusvalía de toda esta automatización y de la inteligencia artificial? Porque sin duda hay una masa crítica que va a quedar. Vos podés ir al paraíso o al infierno, depende de lo que vos elijas. Pero ¿cuál sería el problema si hay menos, si para realizar un mismo unidad de producción final necesitamos menos horas de trabajo? ¿Cuál es el problema? Sería lo ideal. Sería fantástico. Podría estar más con mis hijos, podría ir al bosque, podría contemplar la naturaleza, podría mirar las estrellas. ¿Por qué está mal pensar así desde la política? Yo te iba a decir que se lo plantees a Cristiano Ratazzi o alguien así, pero para evitar problemas, porque están todos por acá, planteáselo eso a las grandes fortunas. Los tipos no piensan con esa lógica. El problema es que estamos en manos de seres patológicos. Ese es el problema. Porque esto, tranquilamente, estamos en las condiciones de tener el mejor nivel que podías imaginarte. Creo que hay un cálculo, si no me equivoco, que son 30.000 millones de dólares serían suficientes para acabar con el hambre en el mundo. Es nada. Es nada. Por supuesto. Pero lo vemos. Quemaron 10.000, 11.000 millones de dólares para contener la corrida del dólar y no hay plata para poder subvencionar de alguna manera el consumo eléctrico. Cuando vos sabés que no se puede vivir hoy... Por algo Suiza hizo hace 1 año y medio un plebiscito para... ¿Cómo? Plebiscito. Plebiscito. Basta. Bueno, plebiscito. soy extranjera, estas cosas. Ahora no me sale. Sí, ahora me trabajo también. Se hizo un plebiscito. Una compulsa popular. Para dar a cada ciudadano 2.500 euros desde su nacimiento. O sea, de manera de que haya una unidad que pudiera usar la forma que quisiera y después tendría, lógicamente, los trabajos y todo. Pero una forma de mover. El problema es que los suizos tienen esa plata porque se guardan a través del secreto bancario la acumulación financiera de todas estas, de buena parte de todas estas fortunas. Por eso, ahí tenés, ¿alguien podría estar en contra de que cada niño suizo reciba eso? No. El problema es que lo recibe a partir de un sistema estructuralmente injusto. Sí, que se lo saca. Yo no tengo problema en que si hay sobrepoblación en un lugar y tengo poca población en la Patagonia, vengan a la Patagonia. Pero eso sí, que los recursos financieros de también se universalicen. Si se universalizan los recursos naturales, que se universalicen los recursos financieros, para que cuando todos los recursos financieros y todos los recursos naturales sean de todos, el mundo va a ser más feliz. Mientras tanto, vamos a tener que defender nuestra soberanía sobre nuestras cosas. Paradójicamente, eso como una cosa utópica la podés realizar hoy precisamente controlando aunque sea tu propio espacio, porque es muy utópico pensar que vas a cambiar todo el mundo desde la Argentina. Y para cerrar, Carlos, algo así de 30 segundos, ¿cómo ves a un futuro tan cercano nuestro que es el 2019, ¿no? Ya estamos golpeando las puertas y nuestra situación actual. No, yo creo que el macrismo ha activado una bomba de tiempo y que esa bomba de tiempo nos va a caer a nosotros otra vez, le va a caer al proyecto nacional, y que nosotros, lejos de lo que piensan algunos, tenemos los conocimientos y las herramientas para desactivarla. Quiero tranquilizar absolutamente. Tenemos la manera de construir la fuerza política y las 5 o 6 medidas centrales para que las cosas vuelvan a su lugar. ¿Cuáles serían? Denunciar el acuerdo con el Fondo Monetario, recuperar el dinero que está en los paraísos en las guaridas fiscales, reestructurar la posesión de la energía para la redistribución popular de la energía, recuperar el trabajo, las cuestiones esenciales
que vuelvan a estar en manos del Estado y del gobierno popular a través de medidas muy fuertes y muy firmes. Lo que vos estás diciendo es lo que hubiese hecho Corea, Japón, Alemania o cualquier país capitalista. Bueno, o sea, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Bueno, por eso están mejor que nosotros. Bueno. Por eso ellos están mejor que nosotros. Pero, y creo que hay un ciclo en América Latina que empieza a retornar. Sería lindo desarrollarlo un poquito más. Por ejemplo, que Colombia, que es un país que históricamente polemizó entre la derecha y la ultraderecha, hoy hay una segunda vuelta con un sector de la izquierda, del progresismo, me parece importante. Caído Kuczynski en Perú, ya la disputa no es entre neoliberalismo y fujimorismo, es entre fujimorismo que quedó en pie y ciertos sectores que lidera Verónica Mendoza y el Nuevo Perú y distintas opciones. El capital de Correa, aún habiendo perdido el plebiscito, es propio. El capital del presidente no es propio, es prestado de la derecha. Cuando deje de hacer lo que la derecha le pide, lo sacan a Lenín Moreno. Pero Correa se queda con lo propio. Lula tiene lo propio, nosotros tenemos lo propio. No estamos tan mal como plataforma de relanzamiento del proceso popular en América Latina. Una cosita muy cortita. Se me van a cortar, nos van a salir. Bueno, pero por eso es clave este tema cultural. Porque yo creo que ellos están viendo que esto se va a generar. El problema es que ese proceso que está surgiendo se desvíe hacia otros caminos que no es los que van a hacer. Sí, pero hay que hacer otro programa. Exacto. De hecho, eso lo dejamos para el próximo. De paso te comprometo más cercana a las elecciones en Brasil, que va a estar bastante candente y va a definir un poco el futuro acá en la Argentina. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Es un placer estar acá con ustedes toda la semana. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, y también indicar a sus amigos que hagan lo mismo. Es la mejor forma de colaborar con nosotros para la difusión de este programa y podamos mantenerles ahí de pie, vivos. Nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.